Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vivo Pao TV. Estamos analizando la tarde de hoy sobre esta crisis política y también social que vive el país. Conversábamos hace un momento con la exprefecta de la Libertad, abogada Carolina Velasco. Ahora vamos a tener también el placer de conversar con la ex vicepresidenta de la región de la Libertad, la abogada Mónica Sánchez, para saber cuáles son sus impresiones respecto a esta crisis que vive el país y también sobre un tema muy puntual, el adelanto de elecciones. Inicialmente, la presidenta de la República, la abogada Dina Boluarte, mencionó que para el 2024, en abril, habría que convocar a nuevas elecciones para que en julio de 2024 asuma una nueva autoridad presidencial el gobierno del Perú. Ahora, frente a los hechos, ha manifestado que se está evaluando la posibilidad que se adelanten para diciembre del 2023. ¿Esto es viable desde el punto de vista legal? De esto conversamos también con Mónica Sánchez. Bienvenida, Mónica, a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo para todos los que nos siguen en las redes sociales. Y efectivamente es muy crítica la situación que vive nuestro país hoy en día, motivado por estas personas que se infiltran en las marchas pacíficas. La presidenta de la República ha anunciado elecciones para el año 2024. Sin embargo, estos sectores radicales que hoy protestan a nivel nacional exigen, como ya sabemos y hemos visto, elecciones y disolución del Congreso o que se vayan todos. Si bien es cierto, es importante escuchar a la población, es importante atender sus demandas, pero yo creo que debemos destacar que nos encontramos en un estado de derecho. A muchas personas seguramente no les gusta o no les importa el acatamiento de las normas, el cumplir las normas. Si no estuviéramos en un estado de derecho, no tuviéramos que respetarlas, pero el Perú es un país democrático, es un país que vive en un estado de derecho con una constitución vigente y con normas vigentes, y tenemos que cumplirlas y respetarlas, nos gusten o no. Las elecciones que ha propuesto adelantar la presidenta de la República tienen que ser consensuadas y siguiendo un calendario para cumplir justamente las reformas que se hicieron en los años anteriores, que es elecciones primarias en los partidos políticos que estén aptos. Entonces, este calendario electoral debe cumplirse. Caso contrario, haríamos caso a estas demandas, seguramente algunas con razón, otras de repente no las compartimos, pero sería una reforma o una elección más que nos llevaría al mismo camino. Es importante destacar, Alberto, que en los últimos 5 años hemos tenido 6 presidentes, en los últimos 5 años hemos tenido 250 ministros. Esto ha generado una enorme inestabilidad política y económica. El Perú este año y las perspectivas de crecimiento para el año 2023 son del 2 al 3%. Esto indica que no vamos a reducir la pobreza y menos vamos a generar empleo formal. Esto es una situación crítica y muy grave. La inflación hoy llega al 8.3, 8.5, 8.9% en el país. Entonces, muchos no se dan cuenta de lo que vive nuestro país. Entonces, mi posición, mi análisis que yo hago como ciudadana, como política, es que debemos acostumbrarnos a respetar el Estado de Derecho, debemos acostumbrarnos a respetar las normas y a vivir y a condicionarnos a los plazos que ya se han dado en las reformas. Ahora, tampoco es que uno avale el accionar del Congreso y los congresistas. Aquí en La Libertad hemos tenido una bancada de APP con un triste papel, un desempeño lamentable, como que de Acción Popular también y otras bancadas más. Por lo tanto, el Congreso no se exime de responsabilidad. Sin embargo, tenemos que delegar en este momento la responsabilidad en las instituciones que correspondan, porque pedimos que se vayan todos, pero que entramos a una anarquía. Yo creo que tampoco es la salida. Tenemos que aprendernos a cumplir la sucesión constitucional. Ya está la señora Boluarte en la presidencia de la República. Ahora pues se tiene que haber un acuerdo. El Congreso tiene que poner sobre la mesa el debate de la fecha del calendario electoral
para adelantar las elecciones, porque yo creo que sí es una necesidad adelantar las elecciones, pero por otro lado tenemos que ver que se cumple el calendario electoral para ver qué partidos políticos están habilitados y si no caeríamos en lo mismo. Así es, efectivamente, Mónica, y eso es lo que queremos evitar, porque si presionamos, hay una presión social y se deja de esa manera manipular el Ejecutivo, en este caso la presidenta del país, para acelerar y no cumplir con los procesos respectivos, vamos a tener tal vez de lo mismo o peor de lo que hemos ya o estamos viviendo en el país. Tendríamos que los partidos políticos reestructurarse, como tú lo has mencionado, realizar elecciones internas, primarias, para garantizar también una transparencia y sobre todo garantizar que el Jurado Nacional de Elecciones, tan cuestionado el señor Arenas, pues no haya esa especulación de actos de corrupción al interno del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, coincido plenamente, Alberto, y es impresionante la coyuntura política que vive nuestro país. Yo vivo todos los días analizando lo que pasa. No desprecio ni cuestiono ningún pensamiento, pero sí analizo con mucha preocupación cómo personas que viven en nuestro país, que trabajan aquí en la región, que pueden ser de algunas provincias, tienen un pensamiento muy radical y un pensamiento sectario radical, no admiten ninguna discusión ni debate alturado, no admiten estar equivocados y, por ejemplo, yo digo algo, ¿no? ¿Cómo es posible que ya todos se hayan olvidado de los graves actos de corrupción que el señor Castillo ha cometido? ¿Y cómo es posible, que hasta el día de hoy se pide incluso por parte de estos sectores radicales la liberación del señor Castillo, no se diga nada sobre los sobornos y estamos normalizando todo lo que es ilegal e irregular? Con el escudo y el pretexto de la protesta se saquean centros comerciales, se atenta contra la propiedad privada, se atenta contra los derechos fundamentales de las personas y nadie quiere decir nada y tapan esa situación. Entonces, es importante analizar esta idiosincrasia que se viene desarrollando en nuestro país, es importante tomarla en cuenta, bloquear carreteras, bloquear pistas, en fin, es muy preocupante y por eso es preocupante más aún cuando llega a la presidencia de la República un presidente que no tiene mayoría en el Congreso. Esto se convierte en una inestabilidad total y lo que genera es que un presidente no dure más de un año o dos en nuestro país, rompiendo toda la aplicación de políticas públicas en beneficio de la población. ¿Qué presidente o qué ministro que esté 2, 3 meses, 5 meses en el gobierno puede darle continuidad a la aplicación de las políticas públicas? Y acá en La Libertad lo vivimos en carne propia. Chavimochic no se soluciona, además de la desidia y falta de competencia de autoridades regionales y nacionales, porque a cada rato se cambian los ministros de Agricultura, porque a cada rato se cambian los viceministros. Entonces, esta inestabilidad perjudica y afecta gravemente a todos los ciudadanos. Y como bien has dicho y coincido, Alberto, tenemos que fortalecer los partidos políticos, tenemos que poner en la palestra líderes honestos, con propuestas y hacer que la elección que se va a adelantar sea una elección con gente que tenga propuestas, capacidad de concertación, de buscar generar espacios de diálogo, respetando siempre el Estado de Derecho en el que vive nuestro país. Yo creo que la situación del Perú es muy crítica y creo que la señora Dina Boluarte, que ha asumido la presidencia, no debe ceder. Ella ya se puso del lado de la legalidad. Y si se pone del lado de la legalidad, tiene que actuar con la legalidad en la mano. No puede decir, pues hoy día, pobrecito, el señor Castillo, que está preso porque él dio un golpe de Estado y por eso está preso. Y si ella se puso del lado de la legalidad, está muy bien que hace minutos hayan declarado el estado de emergencia a nivel nacional para recuperar el orden de nuestro país. Y está muy bien que se haga uso de los mecanismos legales que la ley y la Constitución nos amparan. Así que mi posición y mi análisis, Alberto, está siempre del lado de la ley, de la Constitución, de lo que es correcto, lo que es legal. Bien, estamos conversando con la ex vicepresidenta de la región La Libertad, Mónica Sánchez,
dando su opinión respecto a la crisis y a este adelanto de elecciones generales. Finalmente, Mónica, la participación con tu experiencia como ex funcionaria pública en el gobierno regional, como ex vicepresidenta, ¿cuál debería ser el rol en estos tiempos de tanta crisis política y social desbordada, actos de vandalismo, muchas veces vinculados al terrorismo, al Movadef, la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál debe ser el comportamiento y el respaldo que le debe dar la Presidenta de la República a nuestro ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional? Al haberse declarado el estado de emergencia nacional, sin duda entra a tallar las Fuerzas Armadas. Yo creo que ellos han demostrado el apego a la Constitución, a las normas, en este fallido golpe de Estado, de manera que la Presidenta o Presidente de la República tiene que respaldar el accionar de las Fuerzas Armadas. Necesitamos restituir los derechos fundamentales de las personas que están en las carreteras varadas sin poder trabajar. Y yo creo que la Presidenta de la República tiene que respaldar el accionar de las Fuerzas Armadas, tiene que respaldar la restitución de recobrar todo lo que es legal en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo decididamente con los actos de violencia que se vienen generando aquí en nuestra región, en Chao, en Virú, en Cimbal, en el bloqueo de carreteras. He recibido información que son grupos de venezolanos solventados y subvencionados los que han quemado vehículos. Ayer en Chao tengo ahí un grupo de personas que trabajan conmigo y me han informado de estos hechos. Y son financiados pues por gente que maquilla una protesta pacífica con actos vandálicos. Así que bien hace la Presidenta de la República en el declarar el estado de emergencia, en respaldar a las Fuerzas Armadas y bueno, todos los ciudadanos, que somos mucho más los que estamos del lado de la ley y la Constitución, esperamos que con mano firme se restituya la accesibilidad y el libre tránsito de todos los ciudadanos. Y si tiene que hacer uso de las herramientas legales, se tienen que hacer. Para eso somos un Estado de Derecho. Así que, Alberto, esa es una posición que me permito darla a conocer para hacer un llamado a la población también a que no nos dejemos caer o convencer por el radicalismo. Trujillo es una ciudad que siempre ha demostrado educación, cultura, estar del lado de lo correcto, así que creo que eso es lo que corresponde, que necesitamos un adelanto de elecciones, sí, pero cumpliendo los cronogramas y las reformas que ya se hicieron hace algún tiempo. Si hay que hacer alguna reforma más, en buena hora, pero no nos dejemos presionar por los sectores radicales. Recobremos el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país como corresponde, con legalidad y con cordura, ¿no? Bien, muy amable Mónica Sánchez, ex vicepresidenta de la Región de la Libertad, estuvo en la entrevista analizando esta crisis. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Gracias, Alberto. Gracias. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final de la presente edición de la entrevista. Agradecemos a todos su sintonía y esperemos entonces que esta declaratoria de estado de emergencia contribuya, ayude a establecer ese estado libre, democrático y sobre todo devolverle al ciudadano su derecho constitucional de caminar libremente, de libre tránsito, sin restricciones y, como lo han dicho los invitados el día de hoy, a actuar siempre dentro del marco constitucional, a ejercer esos derechos y también a no dejarnos manipular, influenciar por ideas radicales, totalmente desinformadas, que no contribuyen a la paz social ni al desarrollo de nuestro país. Gracias, nos encontramos en una próxima edición de la entrevista el día viernes. Buenas tardes.